Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me hubiera gustado mucho estar allá en la convención frente a un grupo de emprendedores como ustedes, los franquiciatarios de Inglés Individual. Empresa a la que conozco hace muchos años por haber sido su abogado. Me es grato saludar a los socios fundadores, a los hermanos González Bernal, Gustavo, el licenciado Gustavo, Julio César y Juan José. Y saludar también a sus respectivas esposas, a las que admiro y estimo bastante. Bueno, ya refiriéndome al tema que voy a tratarles a ustedes, les comento que se trata de aportarles lo que yo considero importante de del andamiaje jurídico y político en el cual estamos viviendo, así como las principales reformas en materia fiscal que afectan a las empresas, tanto personas físicas como privadas. Antes que nada, quiero comentarles la política económica de gobierno, cómo la veo yo, cómo la estoy apreciando y qué consecuencias puede tener para las empresas. Fíjense ustedes, la derecha o la izquierda en un sistema de política económica está caracterizada porque la derecha extrema permite la libre, absoluta, llanamente libre contratación. Es decir, usted tiene derecho a contratarse como quiera y a considerarse igual a sus contratantes. Es la extrema derecha que nace en la Revolución Francesa con los principios establecidos en la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esto fue el 26 de agosto de 1789. Y por otro lado está la izquierda, extrema izquierda, que es aquella que dice que debe ser propietaria de los medios de producción y es dirigida en escritorio. Es decir, las decisiones se toman por las autoridades en escritorio y no en el libre mercado. Las decisiones no se toman por la oferta y la demanda, sino por la decisión de las personas que están en el poder. Bueno, México fue de los primeros países socialistas del mundo, del planeta. La Constitución de 1917 se emite cuando apenas empieza la Revolución Rusa allá en Europa. De manera que nosotros concluimos el proceso revolucionario y se dictaron en la Constitución medidas que son consideradas de extrema izquierda, de economía centralmente planificada, como por ejemplo la propiedad de los bienes que están en el subsuelo, de los metales, del petróleo, del gas, etcétera, que están en el subsuelo. Y por otro lado también se respeta que exista la empresa privada, por eso nos consideramos un país de economía mixta. Las disposiciones constitucionales que están creadas a través del régimen perista de muchísimos años generan la posibilidad de que en desde el gobierno se emitan disposiciones que afectan a la economía de manera centralizada, o sea, de manera de escritorio, de economía centralmente planificada, como por ejemplo control de precios, canasta básica, etcétera, que se venían desarrollando a lo largo de muchos gobiernos peristas. Esas disposiciones están vigentes, no las han quitado. Lo que sucede es que entró a gobierno un partido político, que es el PAN, que es más bien tendiente hacia la derecha, hacia la libertad de operaciones y que todo lo rija la economía de mercado, que el que decida sea las fuerzas de la oferta y la demanda. Por eso es que actualmente el presidente actual declara que las políticas no nada más del panismo, sino de presidentes anteriores al panismo, son de corte neoliberal, es decir, que es la nueva
el nuevo establecimiento de las políticas de liberalidad, dejar hacer, dejar pasar, de los franceses de 1789. Y eso trae como consecuencia la libre contratación, y la libre contratación a veces se puede abusar de ella, como por ejemplo en aquella época pues se decía que tú ven a trabajar a mi empresa, te ofrezco un horario de 18 horas al día y un salario tal, no quieres, hasta un lado el que sigue en la fila, y no quieres hasta que todo el mundo, hasta que se llenaban los puestos y los obreros trabajaban en condiciones de miseria. ¿Qué pasa? Viene el socialismo, los sindicatos que agrupan a la gente, que el derecho a la huelga, y luego se extienden esos sindicalistas, esos socialistas, llamados socialistas, hacia la extrema izquierda. Es donde se dan los golpes en la Unión Soviética y se apoderan de los medios de producción, en Cuba, en Corea del Norte, en China. Es decir, entra la economía de extrema izquierda, que es aquella, ¿verdad? Ahora, México, ¿en dónde está ubicado? ¿Qué es lo que está haciendo el presidente López Obrador? No está tomando medidas drásticas de expropiación de empresas. Es decir, no está entrando a la idea de que se resuelvan los problemas por el Estado vía expropiación de empresas. No tenemos por qué tener miedo a que nuestras empresas vayan a ser expropiadas, porque eso no es la política de gobierno. Ahora, sí se están tomando medidas que no son de libre mercado. Por ejemplo, la construcción de Dos Bocas o la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Son decisiones de escritorio que está tomando el presidente de la República de acuerdo con su política económica, que se le puede marcar en la izquierda de economía centralmente planificada. Pero está dejando libres otras cuestiones, como por ejemplo las estancias infantiles. En lugar de él poner las estancias infantiles, está diciendo: te doy el dinero y tú ve en libertad a escoger el lugar donde quieras que te cuidan a tus hijos. O sea, es mixto, está siendo libre por un lado y por otro lado centralizado. Bueno, entonces yo nada más quería dejar eso de manera puntual para que se crea, para que estemos de acuerdo en que el clima no es expropiatorio, ¿verdad? Estamos en una libre empresa y todos ustedes como empresarios van a poder seguir siendo empresarios. Eso no hay ningún problema, como lo veo yo. Ahora, ¿qué está sucediendo en las medidas que está tomando el gobierno? Derivan de una visión internacional de corrupción de la sociedad, de crimen por el crimen organizado. Es decir, los países europeos, las principales economías del planeta, decidieron unirse en lo que se conoce como el Gafi. Esa es una organización internacional que trata de evitar el lavado de dinero proveniente de operaciones ilícitas. México no formó parte inicial de ese tratado, se incorporó al tratado y por eso se generó la publicación y promulgación de la ley para prevenir el uso de recursos provenientes de operaciones ilícitas, básicamente la ley contra el lavado de dinero. Y ahorita les platico más o menos de qué se trata, esta ley, cuáles son los puntos más importantes de esta ley. Pero vaya, la idea del combate a la corrupción no es mexicana, no es de nuestro gobierno actual, sino es una decisión internacional de las principales economías para combatir la corrupción, sobre todo el lavado de dinero, con el cual se puede financiar incluso el terrorismo. Bueno, otro de los puntos importantes para mencionar es que la lucha de la corrupción no la inició este gobierno de López Obrador. La lucha contra la corrupción en México viene desde sexenios anteriores. Lo que pasa es que no se había creado el andamiaje jurídico suficiente para que funcionara. Resulta que se habían creado normas para combatir la corrupción del sector público, pero no normas para combatir la corrupción del sector privado. Entonces,
la corrupción del sector público está entrelazada con el sector privado. Están los dos mezclados. Uno de los principales mecanismos para el trabajo corrupto de públicos y privados, uno de los principales mecanismos que ya se detectó es el uso de facturas falsas. ¿Qué significa esto? Se dice, yo te voy a prestar un servicio, te voy a presentar una factura por un servicio que no te voy a prestar, pero la factura es totalmente legítima, es decir, tiene todos los elementos de legitimidad porque está timbrada, tiene todos los elementos que establece el Código Fiscal de la Federación, subió y bajó a la nube del SAT, etcétera. La factura es legítima, nada más que el contenido o el concepto de la factura es falso. Si yo te voy a prestar un servicio que nunca te presté, te voy a vender un programa de cómputo que nunca te lo entregué, o que el que te entregué no sirve, te voy a hacer un estudio de mercadotecnia que no te sirve, o un pequeñito, vas a pagar muchos cientos de millones de pesos por ese sector. De manera que el principal usuario de las facturas falsas es el gobierno, pero asociado con particulares. Es decir, hay un cohecho entre particulares y el sector público. De manera que, aunado a la ley de contra el lavado de dinero, que afecta, ahorita les comento, a las operaciones de los particulares, se encuentra ahora el combate a la corrupción buscando que no sigan operando empresas bajo el sistema de lavado de dinero, de facturas falsas. Para poder lograr que no haya uso de facturas falsas, porque ya era un delito, ya era una defraudación fiscal, siempre ha estado establecido en el Código Fiscal de la Federación que cuando las personas hacen cuestiones que no son ciertas, pues es un delito de defraudación fiscal. Pero nadie le tenía miedo, porque es tan jugoso el negocio que no existe el concepto preventivo del temor a ser detenido. Pero ahora los cambios que han venido sucediéndose a través de los aspectos internacionales han generado que México entre a un esquema en el cual se permita que las personas arrestadas por algún delito purguen o estén en prisión durante el tiempo que dura el procedimiento, es decir, la prisión preventiva. Y la prisión preventiva es oficiosa o es decretada por el juez como una medida cautelar. Ahorita en Chihuahua tenemos muchos casos de personas que están perseguidas por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa y sin embargo están detenidos porque ante el juez se argumentó por parte de las autoridades de la Fiscalía del Estado que eran conductas que ameritaban una prisión preventiva como medida cautelar. Bueno, la cosa está en que cuando yo argumento prisión preventiva cautelar, cuando pido que el juez otorgue una prisión preventiva cautelar, el juez puede o no puede otorgarla, de acuerdo con los argumentos que yo le presente. Cuando el delito se comete por un tipo penal tal que ya está establecido en la ley que el juez no tiene nada más que dictar la prisión preventiva oficiosa, o sea, de oficio, sin más, simplemente, vienes por ese delito, te vas a quedar detenido durante el procedimiento. Bueno, ahora, ¿qué están haciendo? Los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa están regulados en la Constitución, en el artículo 19, y son terrorismo, etc. Son delitos que tienen son malos, son delitos perversos, la violación, el homicidio, etc. Son delitos nefastos, ¿verdad?
Y entre ellos está el crimen organizado. O sea, el que esté acusado de crimen organizado va a estar en prisión preventiva oficiosa. Todo el mundo está ahí conforme. Entonces, para poder meter a prisión preventiva oficiosa a los defraudadores fiscales que utilizan facturas falsas, entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a incluir a la ley que estoy mencionando como una conducta tipificada en la misma para que se considere, ya por solo hecho de estar en la ley que mencioné, que la conducta de la persona que utilizó las facturas falsas amerita prisión preventiva oficiosa. Aquí hubo una gran pugna, los particulares protestaron, las cámaras, los colegios de abogados, etcétera. Entonces ya se dijo, no, solamente que sea de un monto tal que pocas personas lo puedan llegar a cometer y los de monto pequeño también cometen el delito, pero no van a sufrir el procedimiento detenidos. Los de monto alto van a seguir el procedimiento detenidos. Es la diferencia. Los dos van a ser juzgados, los dos pueden ser condenados de montos pequeños o montos altos. Los dos son sujetos de persecución por parte del Estado, nada más que la diferencia es que unos van a estar dentro de prisión y otros van a estar fuera de prisión durante el procedimiento. Bueno, ese es el punto más importante. ¿Qué significa? ¿Qué significa usar facturas falsas? Repito, es que la factura se emita por conceptos que no se pueda comprobar su materialización. Estamos entrando en una nueva época, era en la cual ya no confiamos nadie en nadie. Y ahora de todo tiene que quedar evidencia, pruebas materiales. El ejemplo más claro de esto es una empresa importadora de alimentos que le pagó a otra porque se los distribuyera en el país y luego resulta que van a revisar la otra empresa y no tenía camiones y no tenía camiones. Entonces ahí se dio cuenta el Estado, el gobierno, la fiscalía, que la empresa que había contratado a la otra empresa para que le distribuyera sus productos, pues estaba haciendo trampa de alguna forma. Como no es lógico, ¿verdad? Distribuir productos si no tienes camiones para la distribución. Bueno, entonces, en este sector de las facturas falsas están metidos grandes despachos de abogados y de contadores. Eso hizo que se buscara modificar el Código Fiscal de la Federación y establecer en el Código Fiscal de la Federación que las asesorías en materia fiscal son reportables cuando mediante la asesoría se va a recibir un beneficio que va a traer como consecuencia una disminución del pago de contribuciones. Entonces ya existe un nuevo título del Código Fiscal de la Federación, el sexto, que es donde estaba antes incluido en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, que ahora lo sacaron a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, y ese espacio que dejó sacar la ley ahora está ocupado por la ley la parte de operaciones reportables. De manera que nosotros los abogados y los contadores que asesoran a empresas, si la asesoría implica darles caminos para que disminuyan su base gravable, el abogado o el contador que dio la asesoría tiene que reportarlo a Hacienda y decirle a Hacienda SAT, esta asesoría se la di a tales y cuales empresas. Entonces, si el SAT nada más la recibe, toma nota que recibió la información de que se utilizó un sistema reportable en cuestiones fiscales y ya lo evalúa, y si en su evaluación detectan que se trata de una evasión fiscal, entonces se va a perseguir a la empresa que utilizó el sistema y al despacho de abogados o contadores que emitió el sistema que propicia la baja en el pago de contribuciones. Bueno,
Les quiero comentar todo esto para que ustedes estén prevenidos de que a partir de este año ya nosotros los profesionales del derecho y los contadores públicos estamos limitados para establecer vías de asesoría fiscal porque son reportables. Son reportables. Entonces, si yo les doy una asesoría o algún otro despacho de abogados les da una asesoría, esa asesoría va a ser reportable. Ahora, eso no pasa nada, simplemente pues se dejan de tener ese oficio de asesor fiscal. Bueno, por otro lado, ¿cuáles son ya retomando el tema de la reforma fiscal, cuáles son las reformas fiscales más importantes que hay en el Código Fiscal de la Federación y en las leyes en general? Pues prácticamente no hay aumentos de contribuciones, nada más hay cuestiones que significa más trabajo administrativo para las empresas, que van a tener que tener más cuidado en la materialidad de las operaciones que contratan, las asesorías fiscales que hayan recibido para pagar o no pagar IVA en los productos que venden, hay que revisarlas, ¿verdad? Hay que revisarlas, a ver si están adecuadas a la realidad o no, porque tal vez sí operan, pero si ya se busca la materialidad del hecho, ya no opera. Es decir, existen cuestiones muy particulares que habría que ver los casos concretos de cada una de las empresas para poder opinar en detalle. Pero las asesorías genéricas, esas ya prácticamente quedan en el pasado porque hay que participarle de las mismas a el SAT. Y eso pues a nadie le gusta, ni a ustedes como empresas, ni a nosotros como asesores, estar siendo cuestionados por el tercero que tiene poderes inmensos. Nos puede auditar, nos puede interpretar que estamos cometiendo un ilícito, un delito, nos puede perseguir, nos puede meter a la cárcel, no tiene caso. Entonces vamos a tratar de tener un acercamiento con las empresas en forma particular para evitar mayores descalabros. Bueno, me da mucho gusto haber platicado con ustedes, haberme dirigido por este medio a todos ustedes. Espero que su convención haya sido exitosa, que siga siendo exitosa, como todas las que promueve Inglés Individual, y estoy a sus órdenes ahí por conducto del licenciado Gustavo González. Les mando un fuerte abrazo y espero que estén todos muy bien. Gracias. Jesús Javier Herrera Gómez, a sus órdenes.